Hola. Les doy la bienvenida en representación de SDM Analytics. Somos una empresa dedicada a brindar soluciones analíticas para ayudar a nuestros socios de negocios con sus datos. Para quienes no nos conocen, pertenecemos al grupo Seidor, con más de 20 años de experiencia en el mercado de Business Intelligence, Analytics, ciencia de datos y Big Data en más de 32 países. Siempre acompañando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, a través de la implementación de soluciones con los más altos estándares de calidad, avalado por nuestros colaboradores altamente calificados y certificados para dar a nuestros clientes implementaciones exitosas. Nuestro contenido fue preparado con dedicación para que pueda disfrutarlo. Por eso, sus micrófonos permanecerán en silencio para que los speakers de este evento puedan tener una mayor calidad de sonido. Pero si les surgen dudas, pueden escribir las preguntas en el chat que tiene la plataforma, y a medida que avancemos con la presentación, las estaremos respondiendo. Póngase cómodo que estamos por comenzar. Virtual, ¿Cómo se va? ¿sí? Ahí está. Por esta presentación. Maru, no sé, la estaba escuchando. Ok. Bien, bueno. Bueno, hoy tengo el agrado de presentarles a Benjamín Pérez Goitia, ¿sí? Que es arquitecto de datos de Qlik, ¿sí? Nos va a estar comentando o compartiendo información sobre la plataforma de integración de datos de Qlik, llamada QDI, anteriormente la conocemos como Attunity. ¿Sí? Hola Benja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Un placer estar contigo aquí. Bienvenido. Bueno, temas importantes a destacar. Al final de esta charla vamos a tener un canal, ¿sí? Un canal donde vamos a poder charlar directamente con Ben. Nos va a estar respondiendo las consultas que nosotros tengamos sobre esta fantástica herramienta. Y también van a tener la posibilidad durante el transcurso del webinar de realizar preguntas a través, bueno, de la opción de preguntas que tiene Zoom, ¿sí? Yo te las voy a estar leyendo, Ben, en el caso de que tengamos alguna consulta relacionada directamente, en este caso, a lo que está comentando Ben, ¿sí? en la diapositiva. Después, si tienen consultas ya sobre la herramienta puntual o alguna duda sobre la herramienta, a eso lo trasladamos a la sala sobre el final de este webinar, ¿sí? Así que bueno, Ben, te doy un poco tu pase, ¿sí? ¿Qué tenés para comentarnos sobre esta herramienta? Bueno, primero que nada, un saludo a todos, mucho gusto. Mi nombre es Benjamín Pérez, yo pertenezco al grupo de integración de datos aquí en nuestra organización de Qlik y realmente estoy muy contento de participar en esta presentación hoy con Seidor. Vamos a estar hablando de la plataforma que ofrece Qlik a nuestros clientes en el área de integración de datos. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que es el tema de replicar información y de hacer uso de información que está en sistemas fuentes o sistemas originales, ¿no? Les presento la plataforma de Qlik en el área de integración de datos y les presento la primera herramienta que tenemos para nuestros clientes. Usualmente cuando replicamos información de diferentes tipos de fuentes y de diferentes tipos de tecnologías. Replicamos de bases de datos relacionales, replicamos de data warehouses, archivos planos, sistemas de mainframe. También replicamos de sistemas como SAP, una de las fuentes que soportamos y tenemos clientes también.
Utilizamos una herramienta dentro de la plataforma de Qlik que se llama Qlik Replicate. Es una herramienta que replica a tiempo real y lo hace de una forma muy orgánica, se conecta a los logs de las bases de datos y de esa forma no impacta las transacciones que van ocurriendo a un sistema de origen o un sistema de fuente. Les voy a comentar más de Replicate e inclusive voy a hacer una presentación de Replicate y les voy a mostrar las capacidades que tiene la herramienta para replicar. Continuamos con la plataforma y les comento que cuando replicamos información, usualmente replicamos a 3 tipos de categoría hacia el destino. La primera es cuando replicamos a otra base de datos. Usualmente replicamos a un destino que es una base de datos SQL. Aquí les estoy mostrando una serie de ejemplos, pero observen que podemos replicar hacia la nube y dato curioso, obviamente, que replicamos a Amazon RDS, a las bases de datos que están en Amazon RDS. La otra categoría a la que podemos replicar es cuando replicamos con un propósito particular, que es la creación de un data warehouse o una bóveda de datos, un almacén de información. Y también en ese caso es una base de datos, pero aquí utilizamos las tecnologías que están específicamente diseñadas para crear un data warehouse. Aquí les incluyo Snowflake, que está disponible en Amazon. Les incluyo también el famoso Redshift de Amazon, el cual voy a utilizar para la demostración. Y también podemos replicar a otras bases de datos, como pueden observar aquí en el diagrama. La tercera opción o categoría cuando replicamos es que queremos crear un data lake y nosotros nos referimos a un data lake a las tecnologías de Big Data, incluyendo a la nueva tecnología de Databricks. En la tecnología de Big Data, obviamente, incluimos a Amazon y tenemos otras nubes también a las que les damos soporte. En el caso de Amazon, podemos replicar hacia S3, podemos replicar hacia EMR, que es el servicio de Amazon para consumir información dentro de un ambiente de Big Data. Y también podemos replicar Databricks, que está disponible dentro de Amazon. Cuando replicamos con el fin de crear un data warehouse o un data lake, utilizamos una herramienta dentro de la plataforma que se llama Qlik Compose. El beneficio de utilizar Qlik Compose es que automatiza la implementación del data warehouse o del data lake, automatiza el ETL que es necesario para mantener y consumir los cambios que van ocurriendo de la fuente y así agiliza la implementación del proyecto que usualmente el usuario quiere implementar en su ambiente. La tercera herramienta se llama Qlik Catalog. Es una herramienta que el usuario no necesita tener ningún tipo de conocimiento de SQL o de ETL. Sencillamente es un lugar donde el usuario puede ir y hacer una compra de información. Obviamente es gratis para la organización, pero es como ir a una tienda y seleccionar información, seleccionar tablas y así analizar la información o publicarla a aplicaciones analíticas como por ejemplo Tableau, Power BI o nuestro preferido obviamente QlikSense. En resumen, les he presentado 3 herramientas principales. La primera fue Qlik Replicate, de la que vamos a estar hablando hoy en detalle. Es la que mueve la información de una fuente hacia un destino. El destino lo categorizamos en 3 tipos de destino. Cuando replicamos una base de datos, cuando replicamos un data warehouse y cuando replicamos a un data lake. En el caso del data warehouse y del data lake, tenemos una herramienta que se llama Qlik Compose, que facilita y agiliza la implementación de un data warehouse y un data lake. Y la tercera herramienta finalmente es Qlik Catalog, que les permite entrar a una tienda y analizar la información que está ahí dentro y publicar las herramientas analíticas como por ejemplo Tableau, Power BI y QlikSense. Okay. Ben, tengo una pregunta de Ramiro.
Me está preguntando si necesita tener instalado todos los componentes o solamente puede utilizar Replicate. Pues ¿Sí? solamente, es una buena pregunta, gracias. Solamente puede el usuario utilizar Replicate. Sin embargo, las otras herramientas, como por ejemplo Click Compose, están muy bien integrado con Replicate y facilita el consumo de cambios. O sea, el reto Ok. es cómo consumir los cambios que vienen de parte de la fuente, y la aplicación de Click Compose facilita ese consumo. Pero todas las herramientas, Click Replicate, Click Compose y Click Catalog, pueden ser instalados independientemente si el usuario puede seleccionar el uso independiente de cada una. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito Perfecto, más. muchas Sí, gracias. gracias. Vamos a hablar un poquito más de la arquitectura de Click Replicate, ¿no? Click Replicate es una aplicación que se puede instalar en un servidor de Windows o en un servidor de Linux. Puede ser una máquina virtual, puede ser on-prem o puede ser en la nube. Ese servidor transfiere información en memoria. Usualmente no instalamos absolutamente nada en la fuente ni en el destino. La aplicación funciona de dos formas principales. Primeramente, hace una carga inicial de las tablas que se escogen para la replicación, y una vez la carga inicial se complete, pasamos al modo CDC, que es una terminología que implica replicar cambios que van ocurriendo de la fuente hacia el destino. Cuando nos conectamos al modo CDC, lo que hacemos es que nos conectamos a los logs de las bases de datos. De esa manera no impactamos de ninguna forma las transacciones que van ocurriendo en la fuente. La aplicación tiene también capacidades como, por ejemplo, filtrar los datos de manera tal que no necesariamente necesitamos replicar toda la información. Y también podemos transformar la información de manera que la información llegue transformada hacia el destino. El filtrar la información y la transformación de información ocurre dentro del servidor de Replicate. No lo hacemos ni en la fuente, ni tampoco lo hacemos en el destino. Les comento opciones adicionales o capacidades adicionales que tiene la herramienta. Primero que nada, la herramienta automáticamente crea las tablas en el destino. El usuario no necesita crear las tablas. Sin embargo, si las tablas ya están en el destino, las podemos utilizar para comenzar nuestra replicación. La herramienta hace lo que se llama el mapeo automático entre tecnologías. Esto es muy importante porque sabemos que usualmente no replicamos de una tecnología hacia otra. Por ejemplo, si replicamos de Oracle a Redshift, pues el tipo de datos es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos esa transformación o ese intercambio de tipo de datos? La aplicación automáticamente hace ese tipo de mapeo y el usuario no tiene que eh, eh, preocuparse por esa parte de la replicación. Como les comento, funciona de dos formas. Usualmente hace una carga inicial y luego automáticamente cambia de carga inicial a CDC, de manera tal que comienza a replicar cambios que van ocurriendo durante la replicación. Click Replicate no solamente replica cambios que van ocurriendo en los registros de las tablas fuentes, sino que también replica cambios que ocurren en la estructura de las tablas. Por ejemplo, si añades una tabla nueva en un esquema, puedes replicar ese cambio. Si añades una columna nueva, puedes replicar esa columna nueva y automáticamente crearla en el destino. O si la borras, también lo puedes hacer. O si cambias el tamaño de una columna o el tipo de columna, le cambias el tipo. Todo esto lo puede hacer la aplicación automáticamente. También les comento que son opciones que se pueden activar o desactivar. Si, por ejemplo, no quieres borrar un registro que ha sido borrado en la fuente, pero lo quieres mantener en el destino, podemos mantener ese registro en el destino y marcarlo como borrado en el destino. Todas estas son opciones que se pueden configurar dentro de la aplicación. Y finalmente les comento que podemos filtrar la información
transformar la información. La transformación incluye no solamente limpieza de datos, pero también incluye cálculos, crear columnas adicionales que no tengas en la fuente y que necesitamos tener en el destino. Ese tipo de transformación se puede hacer con Click Replicate. Todo esto pasa en memoria. Aquí les muestro... Ben, sí. disculpame, tenemos una pregunta. Cecilia nos está consultando dónde recomiendas instalar Replicate, ¿sí? Si on-premise o en la nube. Esa es una buena pregunta, gracias Cecilia. La aplicación de Click Replicate usualmente, como buena práctica, se recomienda instalar cerca de la fuente o del origen. Esto porque está dialogándose con los logs de la base de datos fuente. Entonces, esa comunicación que existe entre el servidor de Click Replicate y los logs de la base de datos se debe hacer de la forma más eficiente posible. Por ende, recomendamos instalar Click Replicate cerca de la fuente. No en la fuente, pero cerca de la fuente. Y también se puede instalar en la nube. Aunque tengas la fuente on-prem, puedes instalar Click Replicate en la nube. Si tienes una conexión muy rápida entre el data center on-prem y el proveedor de la nube, también puedes instalar la aplicación en la nube. Definitivamente tenemos clientes que hacen eso también, pero usualmente la aplicación o el servidor se instala y se configura cerca de la fuente. Perfecto, Ben, súper clara tu explicación. Gracias. Bueno, y como les estaba comentando, aquí tenemos una matriz que muestra la cantidad completa que podemos soportar tanto de las fuentes como de los destinos. Observen, por ejemplo, que soportamos una cantidad de bases de datos, de sistemas mainframe. También soportamos una cantidad de aplicaciones en el área de SAP, para aquellos que están interesados en conocer si podemos replicar de SAP. Sí, obviamente replicamos de SAP y tenemos muchos clientes que replican hoy día de aplicaciones de SAP hacia un destino en particular. En el área de los targets, pues soportamos las nubes, obviamente, y otras bases de datos. En el área de Amazon, soportamos, obviamente, las bases de datos que están en RDS, soportamos S3, Aurora. En el ámbito de Big Data, soportamos EMR, Kinesis y Redshift. También soportamos Snowflake y Databricks, que están disponibles dentro de la nube de Amazon. Bueno, vamos a entrar a la demostración. Creo que sería muy interesante ver cómo funciona Click Replicate, así que me voy a salir de aquí de la diapositiva. Voy a entrar a una máquina virtual que tengo y les voy a presentar la aplicación de Click Replicate. Aquí tenemos la interfase de Click Replicate. Es una aplicación que se puede accesar utilizando un browser, el browser preferido que tengas. Yo estoy utilizando Chrome, pero soportamos diferentes tipos de browsers. Aquí tenemos lo que se llama una tarea dentro de Click Replicate. Una tarea es el objeto principal que se utiliza dentro de Click Replicate para definir lo que es la replicación. La tarea necesita tres componentes principales: la fuente, el destino y las tablas a replicar. Esta tarea que ven aquí, como por ejemplo, va a utilizar como fuente un database de tipo MySQL y está replicando a un S3 de Amazon. Las tablas que voy a replicar han sido previamente seleccionadas. Aquí ven una lista de tablas a replicar. Estas fuentes y estos destinos se configuran antes de crear la tarea. Dentro de la aplicación de Click Replicate, la fuente o los destinos se conocen como endpoints. Y si yo quiero crear un endpoint, lo que tengo que hacer es seleccionar la opción que se llama Manage Endpoint Connections y procedo a crear un endpoint. Observen que ya yo tengo una serie de endpoints previamente configurados. Por ejemplo, aquí tengo
uno para Amazon, que es el que voy a utilizar para la demostración, donde usualmente configuro el clúster de Amazon que voy a utilizar. En este caso yo tengo uno que se llama Ben Redshift Cluster 1 y una serie de información adicional como por ejemplo el usuario, el password, el nombre del database, y si voy a almacenar la información temporariamente cuando la suba a la nube utilizando S3, pues entro el contenedor de S3 y el directorio o el folder que voy a utilizar para almacenar información. ¿Cómo se crea un endpoint? Es muy sencillo. Sencillamente selecciona la opción crear nuevo endpoint, le das un nombre al endpoint y decide si el endpoint es una fuente o un destino. Y procedes a seleccionar la tecnología que quieres configurar. Observen que dentro de Amazon soportamos todas estas bases de datos o servicios que provee Amazon con su RDS. ¿Okay? También soportamos otra cantidad muy completa de fuentes. Por ejemplo, las aplicaciones de SAP también las soportamos, incluyendo la base de datos HANA. En el ámbito de destino, soportamos una cantidad de destinos muy interesantes. Aquí tenemos el famoso EMR para Big Data, el Kinesis, el Redshift, que es el que voy a utilizar para mi demostración cuando cargue información hacia un destino, el S3, el Databricks en AWS o en Amazon y otras opciones adicionales. ¿Okay? Dependiendo de el destino que seleccionen, como habían observado, el tipo de tecnología requiere parámetros adicionales. Entonces, cuando seleccionan los parámetros, automáticamente esos parámetros se muestran en pantalla y el usuario procede a entrar la información. Como ya les había comentado, ya yo tengo una serie de endpoints configurados, están listos para ser utilizados dentro de una tarea. Puedo hacer una prueba, las conexiones están totalmente disponibles. Aquí, por ejemplo, tienen el Amazon S3 también configurado por si deseo depositar información en S3 y crear un data lake. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se crea una tarea? Yo voy a salir de estas tareas y yo voy a proceder a crear mi propia tarea. Observen que yo tengo muchísimas tareas aquí en mi lista, pero es muy sencillo crear una tarea. Usualmente seleccionas New Task y procedes a darle un nombre a la tarea. Yo voy a crear una tarea nueva que va a replicar información de mi base de datos MySQL a Amazon Redshift. Yo le doy nombres que me ayuden a entender qué es lo que hace la tarea, pero el usuario tiene la opción de darle un nombre que le haga más sentido a su negocio. ¿Okay? Dos cosas principalmente se configuran en una tarea: el tipo de replicación y las opciones adicionales que existe para la tarea. En el área del tipo de replicación o el perfil de replicación, tenemos tres opciones muy interesantes. La unidireccional lo que hace es que replica de una fuente hacia un destino. Esta es la opción más utilizada porque usualmente es lo que el usuario quiere hacer, mover información de una fuente hacia un destino. También tenemos una opción que se llama bidireccional, que es que movemos la información o los registros de fuente a destino, y si ocurre algún cambio en el destino, replicamos el cambio de regreso a la fuente. La idea es mantener ambos, de la fuente y el destino, sincronizados con los cambios. Esto es algo que se utiliza en muchos casos, especialmente si estás migrando la información y quieres mantener las bases de datos sincronizadas. La tercera opción, que se llama Logstream, es una opción muy interesante. Me permite replicar información a múltiples destinos. Yo leo el cambio una sola vez y procedo a mover ese cambio a diferentes destinos. Los destinos pueden ser diferentes tecnologías, diferentes nubes. La idea es que leí el cambio una sola vez y lo moví a diferentes destinos. Esos destinos pueden utilizar el cambio de diferentes formas. Puedo hacer un cálculo, puedo solamente enviar un número predeterminado de columnas, o puedo filtrar la información o transformarla de alguna forma diferente. Esta opción es muy interesante y es utilizada por muchos de nuestros clientes. Una vez selecciones el perfil de replicación, procedes a seleccionar las opciones de la tarea. La primera, que se llama Full Load,
es la carga inicial. Es la opción que usualmente está ya previamente seleccionada porque lo primero que queremos hacer es una carga inicial. La segunda opción es aplicar los cambios. Automáticamente cuando ocurre un cambio en la fuente, lo capturamos, lo movemos a tiempo real y lo aplicamos en el destino. ¿Okay? Esta es la segunda opción. Y la tercera opción, que es una opción opcional, lo que nos permite es almacenar los cambios. Esta opción lo que hace es que crea una tabla que va a utilizarse para tener un historial de los cambios que van ocurriendo en la fuente. De manera tal que si deseo utilizar algún tipo de ETL o si quiero tener un tipo de auditoría o historial de cambios, los puedo ir almacenando en esta tabla de cambios. Es esta opción que se llama Store Changes. No es una opción muy común, pero si utilizas Compose para Data Warehouses o Compose para Data Lakes, nosotros utilizamos esta tabla para consumir los cambios que vienen de parte de Replicate. Yo voy a añadir esa opción en mi tarea nueva para que puedan tener una idea de cómo se ve la tabla y cuando yo empiece a hacer cambios en la aplicación puedan observar cómo los cambios se van almacenando en esa tabla. Así que voy a proceder a seleccionar la opción unidireccional y voy a seleccionar las tres opciones. Voy a hacer una carga inicial, voy a aplicar los cambios cuando ocurren de fuente a destino y voy a almacenar también los cambios para así ver los cambios que van ocurriendo. Cuando selecciono el tipo de tarea que quiero crear, automáticamente la aplicación me muestra un diagrama donde puedo seleccionar y definir lo que va a ser la fuente y lo que va a ser el destino. Y luego selecciono las tablas. Aquí tengo la lista de mis conexiones o endpoints. Puedo filtrarlos por tipo de conexión. Aquí son las fuentes. Entonces voy a buscar mi fuente que se llama MySQL, que ya lo tengo previamente configurado, y se lo voy a añadir a la tarea. Ya configuré la fuente y ahora procedo a configurar el destino. Voy a seleccionar Amazon Redshift como destino y ya tengo mis conexiones configuradas, así de fácil. El próximo paso es seleccionar las tablas que tengo en la fuente. Para seleccionar las tablas, puedo seleccionarlas a través del esquema. Yo tengo un esquema que se llama Sales, ventas en inglés, y puedo hacer una búsqueda de las tablas que están dentro de ese esquema. Puedo seleccionar todas las tablas, como puedo sencillamente seleccionar alguna de las tablas. Para esta demostración yo voy a seleccionar todas las tablas y así podemos ver cómo la aplicación replica la información de todas estas tablas. ¿Okay? Las tablas se pueden modificar aquí dentro de la aplicación, no en la fuente, con el propósito de pues, transformar la información y así preparar la información para consumo en el destino. Por ejemplo, esta tabla que se llama Order Detail, yo la voy a abrir y voy a proceder a transformar la tabla creando una columna adicional. Es una columna que se va a llamar ventas. Quiero calcular las ventas. Esta tabla tiene información de ventas. Me da el número de precio, me da la cantidad, me da la orden. Entonces voy a crear una columna nueva. Voy a seleccionar la columna como numérica y voy a crear lo que se llama una expresión. Aquí les muestro las diferentes funciones que existen dentro de Replicate para transformar la información. Observen que hay una cantidad bastante completa de funciones ya previamente configuradas dentro de la aplicación para transformar la data. Por ejemplo, mirar si hay valores nulos, transformar un valor hacia una fecha o una hora, operaciones, etcétera. O sea, existen una serie de opciones que puedo realmente utilizar dentro de la aplicación. También puedo seleccionar las columnas que existen en la tabla. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar, voy a calcular las ventas multiplicando la cantidad, quantity, con el unit price o el precio. También puedo calcular el descuento. Hay una columna de descuento, así que la voy a utilizar y así puedo hacer un cálculo de las ventas. Les comento que aquí se puede escribir SQL. Es una opción que no solamente te permite seleccionar una función
puedo hacer un cálculo, pero también puedes escribir SQL para hacer una transformación determinada. Puedes probar lo que estás definiendo seleccionando esta opción que se llama Parse Expression. Por ejemplo, voy a entrar unos valores como para probar si mi cálculo está correcto y hago un test. Y aquí me da el número. El número está correcto, entonces voy a proceder a seleccionar OK. Ya tengo una columna adicional. Esta columna no existe en la fuente, pero va a existir en el destino. Y este cálculo se va a ejecutar en el servidor de Replicate. ¿Ok? Entonces, procedemos a la próxima opción, que es filtrar. La idea es que puedo filtrar la información. El filtro funciona no solamente en la carga inicial, pero también funciona cuando estoy moviendo cambios o manejando las transacciones que van ocurriendo del logs. O sea, no tengo que siempre mover todos los cambios que van ocurriendo. Esa es la idea del filtro. Y lo otro que les comento muy interesante es que para las cargas iniciales puedo segmentar las cargas iniciales por tabla. Si tienen una tabla gigantesca que tiene millones y millones de registros, podemos crear segmentos, ya sea utilizando una columna de la tabla o ya sea utilizando, por ejemplo, particiones, si la tabla tiene particiones. Y cada segmento se puede ejecutar en paralelo, de manera tal que la tabla, esta tabla gigantesca que tengan en su sistema, se pueda cargar de la forma más rápida posible hacia el destino. Es una opción muy interesante, muy utilizada por nuestros usuarios cuando estamos haciendo una carga inicial. Bueno, ya tengo mi transformación lista. Ya parece que la grabé, ¿no? Entonces, vamos a proceder. A ver, voy a mirar otra vez. No voy a hacer que haya borrado mi transformación. Sí, la borré. Déjame volver a crearla. Ventas. Voy a hacer el cálculo aquí. Sencillamente voy a seleccionar cantidad, unit price. Y voy a utilizar la columna de descuento también. Para ver cuál es el descuento, voy a seleccionar OK y ya tengo la tabla lista con su transformación. Bueno, grabamos la tarea y sencillamente la echamos a correr. Antes que la eche a correr, yo estoy aquí en Amazon. Estoy utilizando el servicio de Redshift. Tengo mi cluster dentro de Redshift. Mi cluster está corriendo. Es un cluster de un tamaño normal de 4 nodos y voy a utilizar este clúster para mover la información dentro de Amazon, dentro de Redshift. Entonces procedemos a correr la herramienta, la tarea. Cuando la tarea comience su ejecución, la herramienta va a cambiar de modo de diseño a modo de monitoreo. Y automáticamente voy a ver cómo va mi carga inicial. Aquí ven, estoy subiendo 3, 4, 5 tablas a la vez en paralelo. Hay unas tablas que ya se completaron. Lo hace de una forma muy rápida. Utiliza los APIs de Redshift. Nosotros nos conectamos de una forma nativa. Utilizamos los drivers de Amazon y así podemos tomar ventaja de las tecnologías que nos ofrecen tanto las fuentes como los destinos. Aquí ya completamos la carga inicial. Observen que nos muestra una serie de estadísticas, el nombre de la tabla, la hora en que hice la carga inicial, la cantidad de registros que transferimos, la velocidad en que lo hicimos, cuánto tiempo duró la carga, ¿no? Depende de la tabla. Si por alguna razón tengo algún problema con alguna tabla, puedo hacer lo que se llama un reload, que es volver a cargar esa tabla y automáticamente la carga sin impactar las otras tablas, ¿no? Entonces, acá en el destino puedo observar qué ha pasado, ¿no? Yo tengo esta aplicación que utilizo para conectarme dentro de Redshift y aquí estoy dentro del clúster de Redshift y estoy mirando las tablas que acabo de cargar. Observen que para cada tabla hay una tabla adicional con un sufijo que termina en las letras CT. Esas son las tablas de cambios. Yo voy a proceder a hacer una serie de cambios en la fuente
Y así vamos a observar cómo esos cambios van ocurriendo en el destino. Pero les muestro, por ejemplo, una tabla donde ya hice la carga y pueden observar los datos que subí. Esta es la tabla de clientes. Voy a cambiar esta tabla y otras tablas para que así puedan observar cómo los cambios van ocurriendo. Los cambios se capturan automáticamente a tiempo real y los aplicamos hacia el destino. Aquí tenemos la pantalla de CDC o la pantalla que se conoce como Change Processing, que es lo que va a capturar los cambios. Cuando hay un insert, un update, un delete o un DDL, automáticamente los vamos a capturar y los vamos a mover hacia el destino. Entonces vamos a proceder. Yo voy a entrar a esta aplicación de MySQL, que es como se pueden observar los cambios. Y aquí está mi tabla de customers. Voy a cambiar uno de los registros. Okay. Voy a aplicar el cambio automáticamente cuando el cambio está committed o está grabado en los logs de la base de datos, en este caso de MySQL. El cambio se va a capturar y se va a procesar hacia el destino. Observen que ya cambió aquí la estadística de la tabla de customers. Ya vemos un update aplicado en el destino. También observen que la gráfica de cambios cambió y me dice que hay unos updates, ¿no? Entonces, vamos a proceder a hacer unos cambios adicionales. Voy a entrar a otras tablas. Por ejemplo, voy a añadir registros en otras tablas. Por ejemplo, esta tabla de contactos que tengo aquí. Voy a proceder a borrar este registro que no me interesa y voy a crear un registro nuevo. ¿Ok? Aquí esto es una tabla de contactos. Aquí voy a poner un email address. Ok. Y realmente lo que estoy haciendo son dos transacciones. Borré un registro y añadí un registro adicional. Voy a aplicar el cambio y el cambio lo debe capturar a tiempo real. Esta es la tabla. Aquí podemos observar que hay un delete y hay un insert. Y vean cómo la gráfica cambió. No solamente tengo updates, pero también tengo inserts y deletes. Y los dos cambios han sido aplicados en el destino. Vamos a entrar al destino en un momento y vamos a ver estos cambios en un segundo. Quiero aplicar un cambio adicional. Voy a crear una columna nueva acá en la fuente para simular que hubo un cambio en la estructura de la tabla fuente. Voy a entrar a esta opción y voy a crear una columna nueva que se llama crédito. Esta es mi tabla de cliente, de customers. Entonces quiero mantener el crédito del customers. Entonces voy a aplicar el cambio, es un DDL, y al cambio del DDL automáticamente aparece acá en mi tabla de customers. Entonces, observen cómo va cambiando la gráfica. Imagínense si están en un sistema transaccional donde ocurren miles de transacciones por segundo. La aplicación puede capturar esa cantidad de transacciones y replicarla a tiempo real hacia el destino. Entonces, vamos al destino, vamos a echarle un vistazo a lo que ha pasado en el destino. Yo había cambiado este registro y había puesto Argentina, clic Argentina. Entonces, si actualizo la información, debo ver el registro. A ver, si miramos qué registro era, ¿no? Creo que es el AN. Ok, entonces vamos a mirar así para asegurarnos que el cambio ocurrió. Por ejemplo, puedo filtrar la información aquí que tengo en Redshift y debe decirme Argentina. El cambio se aplicó a tiempo real. ¿Ok? Lo otro que ocurrió es que en alguna de las tablas añadí información y borré información. Aquí les voy a mostrar lo interesante que es la tabla de los cambios. Voy a visualizar la tabla de los cambios. Y aquí pueden ver lo que es la tabla de los cambios. No solamente apliqué el cambio en la tabla de destino, pero también añadí un registro en la tabla de los cambios para así tener un historial de lo que va ocurriendo. Y esta tabla de los cambios me da metadatos, me da un número de secuencia, me da el tipo de cambio. Por ejemplo, yo añadí un registro, aquí ven lo que hice, y también borré un registro y me dice
¿qué fue lo que hice, no? Dice, yo borré el Customer ID XXXX y añadí el ZZZZ, ¿no? Eso se ve en esta tabla de los cambios. También ejecuté transacciones en la tabla de clientes, ¿no? Y si miro la tabla de cambios de clientes, también puedo observar que me muestra el cambio que hice en esa tabla. Interesante, me muestra cómo estaba el registro antes, que es lo que se llama el before image, y cómo cambió el registro después del cambio. Esa opción es opcional. Si solamente desean ver el cambio, podemos configurar la tarea para solamente replicar el cambio y no el before image. Es una opción opcional, pero puede ser muy interesante si utilizan la tabla para temas de auditoría. Y aquí ven cuál fue el cambio. Antes del cambio, este valor estaba en Chile y luego lo cambié a Argentina. ¿Ok? Y finalmente les muestro la tabla de Order Details, donde aquí está la columna adicional que definí dentro de la tarea y pueden ver el cálculo que creé como parte de la columna. ¿Okay? Bueno, este es el final de mi presentación o demostración. Voy a abrir el foro para preguntas o comentarios, así que le paso el diálogo a Sebastián. Sebastián. Perfecto, Ben. Clarísimo tu explicación sobre la herramienta. La verdad que nos llama la atención, todavía me llama la atención estas herramientas nuevas con el drag and drop, ¿no? Que tienen y la facilidad de configuración. Okay. Vamos a abrir ahora sí las preguntas. Déjenme un segundito que voy a compartir pantalla. Coméntenme si están viendo mi pantalla. ¿Está viendo la pantalla, Ben, de la presentación? ¿No? Creo que sí, no estoy seguro. Alguien que nos confirme. Dice preguntas y respuestas. Sí, Estamos. sí, Ahí va. Bien, bueno, tenemos... Ahí nos están informando por chat. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Marvin, ¿sí? Que la hizo en el momento que vos estabas dando la demo. Esperamos hasta este momento para responderla. La pregunta dice, si tengo una licencia runtime en SAP SC, ¿es posible usar Replicate sin caer en temas de compliance con SAP o es mandatario tener una licencia de Enterprise? Bueno, en ese caso, Marvin, depende de tu contrato con SAP, ¿sí? Lo que podemos hacer es contactarnos. Yo me voy a poner en contacto contigo una vez terminado el evento y ahí sí podemos revisar ese tema de contrato más que nada, pero pasa por ahí, ¿sí? Pues, bueno, vemos si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a esperar un ratito, ven a ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí, mira, con relación al tema de SAP, solo quiero comentar que podemos replicar utilizando los logs de las bases de datos donde está montado SAP, pero si por temas de licencia no podemos accesar los logs, también podemos replicar utilizando los extractores que ya están instalados dentro de la aplicación de SAP. Y pues esa es otra forma de poder replicar sin tener que accesar los logs directamente. Ese tipo de tema lo podemos obviamente ampliar en otra presentación, pero sí soportamos SAP de diferentes formas. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo replica Click Replicate? ¿Se conecta a la tablet y replica la información que no haya del otro lado o tiene algún método diferente? Creo que esto un poco lo estuvimos. Pues usualmente tiene dos tipos de replicación, o sea, hace una carga inicial y depende cómo configures la tarea. Si la tabla no existe en el destino, la puede crear automáticamente. Y si los registros existen en el destino, los puede borrar primero y hacer una carga nueva, o los puede actualizar si ya existen. O sea, hay diferentes formas de manipular esa carga inicial. Perfecto. Bueno, no tenemos otra pregunta. Mientras tanto, seguimos con la presentación. Les voy a contar un poquito.
A ver, voy a empezar a hablar de lo que es Analytics Insider, que es un portal del cual SDM Analytics es sponsor. Pero bueno, si quieren ir haciendo preguntas o tienen alguna otra pregunta antes de ir a la sala donde ya podemos charlar en vivo y en directo, la pueden hacer, ¿sí? Bueno, Analytics Insider tiene una novedad en abril, ¿sí? Que tiene un registro. Bueno, Analytics Insider es un portal de información del mundo analítico para lo que es la TAM, de todas las marcas, ¿sí? Y para el mes de abril, registrándose, van a tener beneficios exclusivos, ¿sí? Que van a ser sorteos de Alexa, por ejemplo, la forma de registración simple a los webinars, ¿sí? de distintos sponsors, ¿sí? Siempre hablando de la TAM, ¿sí? La Academia Ponderdata, que va a tener cupos exclusivos, descuentos de hasta 40%. Bueno, la inscripción es gratuita, así que están invitados a formar parte, ¿sí? de Analytics Insider. Si no hay más preguntas, lo que podemos hacer ya es invitarlos a pasar a la sala en la que van a poder charlar directamente con Ben y los esperamos ahí, ¿sí? Muchísimas gracias, Ben, por tu participación. Muchísimas gracias a todas las personas que formaron parte o que presenciaron este webinar. Y bueno, vamos a estar en contacto seguramente en un breve tiempo, ¿sí? Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos por la atención.